Seguimos aquí en Mañanas Informativas y como te anticipábamos hoy temprano, tenemos del otro lado a Gabriela Delfino del SUTEBA. Buenos días, Gabriela, gracias por la predisposición y por atender. Buenos días, ¿cómo están? Bien, por suerte aquí estamos. Bueno, justamente hacíamos la comunicación porque a mí se me había planteado una situación particular de una practicante, ¿sí? Que con respecto a lo que está pasando en la educación y las medidas que se tomaron para pasar al año que viene, digamos. Esto afectó mucho al practicante, pero quería saber desde este punto de vista, los estudiantes, según lo manifestado con los propios profesores, ¿perdieron el entusiasmo, la motivación a raíz de esto? Sí, creo que me parece que son dos situaciones que tienen un mismo origen, pero bueno, vamos a empezar, si se quiere, por la última. Mira, ya antes de del receso invernal, lo que se venía viendo era una disminución en la respuesta de los alumnos y las alumnas. Luego de retornar, luego del receso, costó mucho más que los alumnos y alumnas se conectaran, y finalmente, luego del anuncio que hicieron los medios sobre el documento general de educación, y hago esta distinción, porque una cosa es lo que dice el documento y otra es lo que dijeron los medios, la verdad que fue mucho peor. La participación fue decayendo, pero muy notoriamente. Entonces, en ese sentido, entendemos que lo que veníamos planteando como problemas desde que inició este aislamiento o distanciamiento social obligatorio, se fueron verificando con el correr de los meses, y ahora estamos en ese punto, ¿no? Donde cuesta mucho, sobre todo los alumnos de secundaria, alumnos de escuelas primarias, hay otro tipo de vínculo, otro tipo de relación, incluso en los lugares donde no hay conectividad, que son muchísimos, mucho más de lo que el gobierno acepta, y de lo que en Bahía aceptan. Los docentes tienen otra manera de llegar y de vincularse, de llegar en el sentido de que en más de una ocasión, o en casi todas las escuelas, mejor dicho, donde no está presente el vínculo a través de lo tecnológico y de internet, los maestros y las maestras preparan las tareas, las llevan al kiosco, las llevan a lo de una familia, las entregan cuando se reparten los bolsones. En secundaria no tenemos esas posibilidades, entonces el vínculo es más complicado desde este lugar. Claro, eso es lo que quizás hace que también se pierda la motivación. Es decir, por ejemplo, uno quizás en el aula, siendo docente, ve quién es el que participa, el que quizás tiene algún inconveniente para entender algunas cuestiones. Esto, justamente la virtualidad hizo que se pierda ese vínculo. Pero ¿cuál es la mayor preocupación dentro de lo que es la docencia? ¿El perder el vínculo o que el alumno pierda la motivación por estudiar? Mirá, yo creo que esto estuvo planteado tal vez, por lo menos desde nuestro punto de vista como sindicato acá en Bahía, estuvo planteado mal desde el inicio. Pensar que esto es una continuidad pedagógica, la verdad, creemos que no es así, sobre todo porque lo que ha pasado es que se ha mostrado, creo que esta vez de cara a toda la sociedad, y nadie pudo dejar de ver la enorme desigualdad que existe entre los alumnos y alumnas, no solo de Bahía Blanca, sino en el país. Porque la verdad, y esto lo planteaba una compañera con una claridad impresionante, que a partir de esta pandemia y de esta suspensión de clases presenciales, la escuela pública, por primera vez en la historia argentina, dejó de ser gratuita, porque quienes pueden acceder
a la continuidad pedagógica de la que habla el ministro es quienes tienen dispositivos y conexión suficiente como para hacer esa continuidad pedagógica. Tener un celular y una computadora en toda la casa no es tener acceso, porque quienes tienen una computadora y son tres chicos y chicas que van a la escuela, la verdad que se hace complejo. Hacer las tareas por celular es mucho más complejo. Acceder a las plataformas virtuales por celular también es muy complejo. Entonces, ¿quiénes pudieron acceder a la escuela pública en estos meses? Los que tuvieron dispositivos suficientes y una internet con una conexión que permita dar respuesta desde ese lugar. Entonces, en este sentido me parece que la primera preocupación era esta, la desigualdad. En segundo lugar, es que a pesar de los discursos muy lindos del ministro, el Estado no hizo absolutamente nada por dar al menos alguna ayuda a las familias que estaban en esta situación, ¿no? Que esta desigualdad presentaba, ¿no? Claro, Chicos sí. y chicas sin acceso a internet. Y por último, esto que te decía al principio, nosotros creemos que esto estuvo muy mal presentado en función de justamente plantear la continuidad pedagógica, cuando en realidad no es verdad que estamos dando clases como si nada hubiera pasado, para nada. Sí, pasa, y hay una pandemia, y una pandemia que asusta, una pandemia que nos pone en estas situaciones, una pandemia que demuestra que no tenemos muchos de los docentes y las docentes acceso a través de la conectividad también. Entonces, no es que como si no estuviera pasando nada, que es lo que nosotros sentimos, más allá, insisto, del discurso de Trota. En verdad, si hubieran planteado que hay que mantener un vínculo pedagógico, la cuestión creo que, a pesar de que parecen palabras, hubiera sido distinta. La cuestión de la presencialidad es irreemplazable. Y esto es la causa de que chicos y chicas, alumnos y alumnas, que sí tienen acceso a internet y disponibilidad, tampoco se están dando, porque la falta de el espacio, del sitio, escuela, el lugar donde ir a enseñar y aprender, donde se dan estas relaciones pedagógicas, no está presente, y eso es lo que necesitan los alumnos y las alumnas para organizarse. A nosotros nos cuesta organizarnos desde la virtualidad, si se quiere. Entonces, mucho más a los alumnos y a las alumnas, y sobre todo adolescentes, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, sí, estamos muy preocupados y preocupadas por todos aquellos chicos, chicas, alumnos, alumnas que quedaron por fuera del sistema escolar, de esta manera, o sea, están dentro del sistema nominalizados, pero no están teniendo relación, vínculo con sus docentes. Muchos alumnos y alumnas de las terciarias, muchos alumnos y alumnas de la educación de adultos, que son, si se quiere, uno de los sectores más pobres entre los pobres, con más dificultades, y que por supuesto no tienen acceso a internet, y además son en muchos casos personas adultas que no saben leer y escribir, por lo tanto el acceso a internet tampoco está, porque no pueden hacerlo. Así que bueno, son parte de las preocupaciones que tenemos en estos tiempos. Sí, eso es verdad. Hemos hablado de que también la pandemia puso blanco sobre negro. Hablamos con un concejal respecto a eso, que es verdad. Y justamente a mí quizás lo que me llama un poco la atención es conocer su punto de vista con respecto a esta medida quizás desacertada de lo que es el ministro de Educación, de que bueno, pase para el año que viene esto, bueno, de que no se repita, digamos. En base a eso quizás es que también vamos a hablar de lo que es el secundario, quizás es cuando se pierde esa motivación. Mira, lo que pasa o que las ganas de entregarle los trabajos, digamos, las tareas, es como que no responden.
Lo que pasa es que a mí me hubiera gustado verdaderamente se leyera el documento federal de educación y que opináramos sobre lo que realmente dice, porque en ningún momento dice que los chicos van a pasar. No. Entonces, ahí, y hubo una gran operación mediática en este punto, porque lo primero que apareció fueron grandes titulares diciendo los chicos no repetirían el año, pasarían, y la verdad no es así. Después, en todo caso, lo que podemos hacer es discutir si eso está bien o no, pero la verdad que eso no es cierto, porque lo que dice el documento es que se tomarán 2 años en uno, y me parece que en un punto, bueno, no quiero adelantar opiniones personales, porque en realidad esto merece una discusión que sí no tuvimos, y ahí está el problema, no tuvimos los docentes con nuestras autoridades ni con el ministro para ver de qué manera se trabajaba este año y el año que viene, y de ser así, si acordábamos con este documento, cómo se lo presentábamos a las familias. Entonces, vuelvo a decir, no dice el documento eso, lo que dice el documento es que los contenidos de este año y los contenidos del año que viene se acreditarán el año que viene. No dice que los chicos van a pasar automáticamente. Entonces, en principio me parece que lo que debería decir los medios, digo por lo que pasó ese día, ¿no? Cuando apareció este documento, es leerlo mínimamente para después entonces criticar sobre eso. En verdad, nosotros tenemos eso está implementado en la provincia de Buenos Aires, es una propuesta que se llama unidad pedagógica, que está en 1º y 2º grado. Nosotros discutimos muchísimo con esa propuesta desde el sindicato, realmente creemos que no es una propuesta superadora, pero en ese sentido esta es una situación absolutamente distinta, ¿no? Nosotros tenemos toda esta desigualdad de la que hablamos recién. Entonces yo pregunto a quienes hoy están diciendo esto, ¿no? De que los chicos pasan, de que no importa nada, ¿cómo evalúas a un alumno o alumna que no tuvo posibilidad de conectarse y que lo único que le dio el Estado fueron 3 cuadernillos? Por supuesto, obviamente. Es que hubo mucha ¿No? sí, ni hablar. Es que coincido en que hubo una mala interpretación de lo que es justamente el documento, pero a lo que yo apuntaba, digamos, no a que van a pasar, digamos, no, o sea, sino que, digamos, en cierta forma, no es que van a repetir, sino que van a tener que realizar justamente las equivalencias correspondientes, digamos, o sea, tomar el contenido que tiene que ser evaluado. Por eso que quiero salvaguardar esto, quiero aclarar esto, que justamente no estoy diciendo que lo que se tergiversó mucho en su momento. Exactamente. Lo que pasa es que tampoco, digo, bueno, esto ya está decidido, lo que es criticable es que no se nos consultó a los y las docentes que estamos viendo los problemas de todos los días en este contexto, cómo hacer esto. Eso es absolutamente criticable, y mis compañeros y compañeras los docentes lo tomaron desde este lugar, ¿no? No se nos consultó, no sabemos si esta era la mejor manera o no, no se nos dijo a ver de qué manera, de qué forma o qué estrategias deberíamos estar presentando de acuerdo a lo que estábamos viviendo para nuestros alumnos y alumnas en caso de que esta situación de pandemia siguiera. Entonces, en este sentido, entendemos que el ministro tiene, si se quiere, discursos muy amables hacia todos nosotros y nosotras, pero la amabilidad, si no se complementa con decisiones políticas y económicas, no sirve para nada.
nosotros seguimos teniendo a nuestros alumnos y alumnas en la misma situación. Si vos mirás una encuesta que hizo el Ministerio de Educación, que salió hace unas 2 semanas, dice que el 80% o un poco más de los alumnos y alumnas de todo el país se conecta por celular. Nosotros ahí habíamos hecho una encuesta también a los docentes hace unos 3-4 meses y nos daban exactamente los mismos números. El 80% de nuestros alumnos y alumnas se conecta por celular. Y el Ministerio está planteando una continuidad pedagógica con educación asincrónica o sincrónica, como quieras, como decidas hacerla, pero además, no solo eso, sino que modificó el artículo 109 de la Ley Nacional de Educación, que no permitía este tipo de educación virtual, salvo para la escuela terciaria. Ahora lo permite para todo el mundo, o sea, para todos los niveles, pero además, no solo en situaciones de pandemia, sino en las situaciones que el gobierno evalúe necesarias. Con lo cual, esta es otra de las preocupaciones que tenemos, porque esto que veníamos hablando antes, ¿no? La presencialidad de la escuela es fundamental para alumnos y docentes, pero para los gobiernos y los grupos hegemónicos, las clases virtuales son un apetitosísimo bocado, ¿no? Sí, eso es verdad. Gabriela, buen día, ¿cómo andas? Hola, buen día. En cuanto a la propuesta que hizo la Ciudad de Buenos Aires de las clases presenciales, como vos bien decías que es importante, que no se puede reemplazar, pero de que sean en espacios públicos abiertos, ¿crees que es viable? Bueno. Mira, sobre este tema yo, si te contesto de manera personal, porque todavía no lo hablamos con nuestros compañeros y lo que primero tendremos que saber es qué piensan nuestros compañeros de Capital. Yo, en lo personal, creo que eso no es posible, porque, bueno, vos imaginate la Plaza Rivadavia, tenemos escuelas, por ahí cerca tenemos una escuela muy grande, que es el Nacional, otra muy grande, que es la Escuela 4, un jardín, otra grande también, que es la Escuela 18, la Escuela 2, con todas las instituciones. Digo, esa para mí, ya sin ponernos a pensar en lo profundo del tema, solo numérico, decime cómo haces. No, es imposible. ¿Cómo haces porque, bueno, nosotros tenemos una situación compleja con el tema de la responsabilidad civil? Cualquier cosa que pase en la escuela es responsabilidad nuestra. Yo no sé si ustedes saben de qué se trata esto, si trabajan en docencia seguro, pero si no, somos responsables por absolutamente todo. Te doy un ejemplo, ¿no? Si una escuela se le rompió un picaporte, esto es un ejemplo real que ha pasado en la provincia de Buenos Aires. Y viste que queda el agujero del picaporte y un alumno mete el dedo en el agujero ese y se quiebra, el responsable es el maestro y en correspondencia el equipo directivo por no haber denunciado que la escuela tenía ese problema. Así. No la Dirección General de Escuelas por no haberlo arreglado. Y más allá de que, por eso, todos los años los directivos hacen las denuncias pertinentes de todo lo que falte, que pone en riesgo a los alumnos y a las alumnas, nos pasan estas cosas. Imagínate, ya de solo pensar eso en un espacio público. En un espacio público. Bueno, yo creo que en realidad hay acá esto me parece que tiene que ver con una disputa entre gobierno nacional y
y el de Cava, por los posicionamientos distintos. Bueno, la verdad que yo hago otro análisis de esto. Hubo un primer intento de volver a clases con la excusa esta de la presencialidad, pero no como la estamos diciendo nosotros acá en esta conversación desde la preocupación, ¿no? El intento de Cava era que los chicos pobres volvieran a la escuela. Total, si se enferman no importa. Los otros alumnos que tenían virtualidad y que pudieron seguir las tareas a través de la virtualidad, esos no era necesario volver. Pero los pobres, que no tenían computadora, que no tienen acceso, los chicos que viven en los lugares más desfavorecidos de Cava, esos sí tenían que volver. Entonces, una discriminación encubierta con palabras de preocupación, pero en realidad es una discriminación y poner en riesgo alumnos y alumnas y docentes, ¿no? Sí, eso es verdad. La exclusión que hay es notoria y bueno, justamente siempre coincidimos en que bueno, justamente esta pandemia puso blanco sobre negro. Gabriela, te agradezco muchísimo por el tiempo. Realmente es valorable la predisposición. Y bueno, cualquier cosa que necesites estamos aquí a disposición. Bueno, les agradecemos muchísimo poder tener este espacio para contar estas cosas y me parece válido, antes de terminar, realmente valorar el papel de los y las docentes en todos los niveles que realmente están trabajando muchísimo, muchísimo y haciendo lo imposible, pero también felicitar y valorar el esfuerzo de tantas y de tantas familias, ¿no? Que en distintas situaciones, en distintos contextos, están llevando adelante un trabajo a la par nuestra, y cuando no pueden más, porque más de una vez a mí me toca ese trabajo de llamar a las familias, de llamar a los alumnos cuando no pueden más, porque ya no saben qué hacer y porque es complicado tener a más de un hijo en edad escolar y hacer la continuidad pedagógica, decirles que también las entendemos, porque esto así no es la escuela claramente que queremos. Si es la escuela que se vincula, que se preocupa, si es la escuela que acompaña, incluso creo que ya en muchas escuelas tenemos familias con COVID, alumnos con COVID y hemos estado acompañando para lo que se necesiten. Bueno, en estos momentos la escuela estuvo y está para eso, así como también para atender en la emergencia alimentaria, porque este es el otro tema que no sale mucho, y es que en esta situación en la que estamos, los y las docentes y las familias nos estamos arriesgando, mejor dicho, el Estado nos pone en riesgo porque tenemos que repartir los bolsones sin ningún tipo de cuidado. Lo he visto, eso sí. Entonces, en estos momentos que el virus corre con mucha más peligrosidad, la decisión de que las familias que necesiten el acompañamiento alimentario lo reciban a través de una tarjeta es una decisión política que no cuesta casi nada y no lo están llevando adelante. Y con esto quiero decir que las familias se ponen en mucho riesgo en hacer la cola para los bolsones y todo lo demás. Los docentes también, pero además si los docentes nos enfermamos, tenemos muchas dificultades para subir una licencia si nos enfermáramos de esta manera, que además es un riesgo laboral, que no es otro tipo de enfermedad, sino que nos trabajando, y además no están cubriendo las suplencias, o sea que fíjate todo el riesgo que lleva y cómo esto de que las palabras bonitas y los buenos discursos no alcanzan se plasma en la realidad cotidiana, ¿no? Así Sí. que no quería dejar de decir eso. No, por supuesto, siempre es válido ese tipo de declaraciones porque, bueno, justamente es lo que está pasando y es lo que se está viviendo desde el sector del docente. Gabriela, muchísimas gracias por tu tiempo. Estamos en contacto, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Gabriela Delfino pasaba por aquí por Mañanas Informativas, bueno, justamente dando este panorama, ¿no? La preocupación
justamente de que están teniendo los docentes. Y bueno, yo también quería hacer extensivo esta valorización para con los practicantes de que están empezando a hacer sus primeras armas, ¿sí? Que se está complicando porque justamente hacer las primeras armas en lo que es virtualidad, sin que los chicos quizás presten atención o ni siquiera vean cómo sos o cómo desarrolla uno la actividad en este sentido. Creo que bueno, también es meritorio decir los acompañamos en ese sentido, porque debe ser difícil para un futuro docente tener que afrontar esta virtualidad. Así es, y es muy valorable, la verdad, el trabajo que están realizando. Sí, sí, eso sin lugar a dudas. Y las ganas que tienen. Y he visto cómo justamente reparten estos bolsones de comida. Lo vi en carne propia.